Muy buenos días, queridos oyentes. Dios me les bendiga en esta linda mañana. Una mañana un poco fresca, ya que el clima está cambiando. Aquí en nuestra ciudad de Albuquerque, Nuevo México, amaneció ya un poco fresco. Ya tuvimos que usar chamarra, como ven, mi esposa su suéter. Pero bendito sea Dios que todas las estaciones del año son necesarias. Ya algunos nos cansamos del calor, ahora estamos esperando el frillito. Mi esposa dice que a ella no le gusta el frío. Muy bien, hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Gracias por escucharnos. Esperamos que este devocional del día de hoy sea de grande bendición para sus vidas. Mi esposa va a dar inicio a la lectura de la palabra, pero sin antes recordarles, nuestro programa de devocionales tiene por título Comenzando el día con Dios. Mi esposa va a dar inicio a la lectura y el tema pues ya se los diremos después de que mi esposa haya leído la lectura bíblica. Amén. Buenos días Leslie Nuricumbo, mi sobrina bella, hermosa que nos está acompañando hoy. Gracias, mija, por estar con nosotros. Es un placer compartir la palabra del Señor con ustedes, ¿verdad, mi amor? Amén, todos los días. Quisiéramos hacerlo todos los días, pero a veces por dejo compromisos no la dejo se puede. solita, pero bueno, cumplimos. Los dos somos uno. Amén, amén. Sea yo, o sea ella, o sea los dos. Amén. Amén. Gloria Bendiciones para cada uno. Vamos a comenzar con una oración dándole gracias a nuestro amado Dios, que estamos de pie y estamos con vida. Eso es lo importante, porque triste sería no poder estar aquí y decirle, ¿saben qué? No podemos porque estamos enfermos. Eso sí sería triste. Pero bendito sea Dios, gloria sea Dios, que estamos aquí de pie. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, Padre que estás amado, en gloria. Gracias, Dios Te mío. damos gracias, mi Dios amado, porque eres bueno y maravilloso. Padre, eres digno de recibir toda la honra, la gloria y todo el honor, bendito Señor. A ti sea la Gracias, gloria Padre, siempre. por darnos vida y salud. Gracias por este nuevo Señor. amanecer, que podemos abrir nuestros ojos y poder Padre, ver la gracias, luz de un Señor. nuevo día. Gracias, Jesús. Bendice, mi Dios amado, a todo aquel que está escuchando en estos momentos los videos que estamos compartiendo. Padre, Bendice, en nombre de Padre, a Cristo los que se Jesús. conectan más tarde. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder compartir por estos medios tu palabra bendita, Señor Jesús. para todo aquel que esté lejos de nosotros y que no están yendo a una iglesia o que necesitan escuchar de tu palabra, Señor. Padre Santo. Sé tú obrando, sé tú tocando, sé tú ministrando, mi Dios Padre, amado. Señor. Gracias te damos y bendice a mi esposo que va a compartir esta Te palabra, adoramos. Señor. Úngelo con un nuevo aceite, úngelo con una nueva unción de tu Santo Espíritu, Padre, Padre, en te lo nombre de pedimos Jesús. en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, así vamos a comenzar con la lectura de hoy. Va a ser en Hechos, el libro de Hechos y el capítulo 10. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al 6 y después me brinco al versículo 9 y 16. En la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ahora nos brincamos al 9 y hasta el 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor, y como verán, esta historia habla un poco de lo mismo que yo les hablé ayer, que nuestra salvación no se basa a través de buenas obras. Así que mi esposo les va a explicar esta historia. Aquí los dejo con él. Gloria a Dios. No te vayas, amor. No me voy. No es cierto, no es cierto. Ella tiene que ir a preparar el lonche para irnos a trabajar, mientras su servidor comparte la palabra del Señor. Es una historia bastante interesante y impactante, podría decir yo, porque aquí miramos, se trata de dos personas diferentes y distintas. Se trata de un judío y se trata de un gentil. Un gentil eran los no judíos. Y recordamos que el apóstol Pedro comenzó predicando antes de que esto sucediera. En el capítulo 3 de Hechos, ahí miramos cuando el apóstol Pedro comenzó predicando, ¿verdad? Predicando, fue el primero que comenzó hablando y predicando de las buenas nuevas de salvación. Pero en esta ocasión, Dios le da un mensaje específico a Pedro. Pedro y todos los demás judíos, ellos pensaban que el mensaje de salvación y la salvación solamente era para ellos, para los judíos y nadie más. Ellos consideraban a los demás como gentiles y hasta inmundos. Entonces ellos no se juntaban con ninguna otra raza, sino solamente con los de su gente, los judíos. Pero recordemos que Cristo había profetizado, había declarado, o más bien había dado una orden. En Mateo capítulo 28, verso 19, Dios da una ordenanza, y no es algo que si queremos hacer, sino que es una orden que Dios les da a todo aquel que cree en Él. Dice que id, vayan, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Entonces Cristo estaba diciendo que teníamos que ir y predicar el evangelio a toda persona, sin excepción de ninguna persona. No podemos distinguir a una persona de la otra, hacer excepción de una de la otra. No importa si es gentil, no importa si es judío, no importa si es griego, no importa si es mexicano, hondureño, centroamericano. No importa la raza, no importa la lengua, no importa el color. Dios estaba dando una orden y Él estaba diciendo que vayamos y predicamos el evangelio a todo mundo, a toda criatura. Entonces aquí, por primera vez, Dios le da un mensaje específico a Pedro. Y miramos la lectura que mi esposa leyó, donde dice que Pedro estaba ayunando y orando y había subido
al techo, al terrado de la casa, al techo de la casa para orar, mientras le preparaban sus alimentos, porque ya iba a terminar su ayuno que él había ofrecido a Dios. Pero dice la palabra que mientras él ayunaba, mientras él oraba, vino a él una visión. Dice que tuvo un éxtasis, ¿verdad? Es una visión. Y dice que miró en esa visión, miró un lienzo muy grande donde bajaban animales cuadrúpedos y animales inmundos. Y yo escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro inmediatamente contesta: Señor, pero si en mi vientre nunca ha entrado nada inmundo o común. Pero la voz le dice: ¿qué no sabes que lo que yo bendigo no es inmundo? Y esto le sucedió 3 veces. Entonces Pedro, después de eso, la voz que escuchó le dijo: Pedro, baja, porque hay 3 hombres que vienen por ti y no dudes en ir con ellos. Pero a la misma vez, al mismo tiempo que Dios obró en Pedro, Dios habló con Pedro, Dios trató con Pedro y le estaba haciendo entender que el evangelio o el mensaje de salvación no solamente era para ellos, sino era para todo el mundo. Por esto, al mismo tiempo, Dios estaba tratando con una familia gentil. Era un soldado romano, este hombre llamado Cornelio, que nos dice la palabra de Dios en el versículo 9, capítulo 10 de Hechos. Estamos en Hechos 10, del 1 en adelante. Ahora estamos en el versículo 9, dice: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Perdón, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Mientras Pedro estaba orando, y dice acá que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo, le sobrevino este éxtasis del que estamos hablando. Al mismo tiempo, Dios estaba tratando con un soldado romano llamado Cornelio. Y a este hombre Dios le habló a través de un ángel. El ángel le dijo a Cornelio: Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta el cielo. Ve y manda para que traigan a Pedro. Y este está en una ciudad en Judea, y está en la casa de un hombre llamado Pedro el Curtidor. Entonces Cornelio obedece la voz del ángel y manda a 3 hombres por Pedro. Entonces Dios estaba tratando al mismo tiempo que con Cornelio, al mismo tiempo con Pedro. A Pedro le estaba diciendo: baja, porque 3 hombres vienen por ti y no dudes en ir con ellos. Y Pedro baja y estaban tocando a la puerta estos 3 hombres. Y estos 3 hombres dicen: venimos por Pedro, porque Cornelio nos ha enviado para que vengamos por ti y te llevemos a casa de él. Entonces Pedro va a casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio, mientras iban en el camino, la palabra nos dice que Pedro iba meditando en lo que Dios le había mostrado en esa visión, en ese éxtasis. Y iba pensando: ¿qué voy a decir? ¿Qué les voy a hablar? Pero Dios había preparado a Pedro a través de su espíritu para que hablara con poder y autoridad en casa de Cornelio. Y así lo hace. Y cuando Pedro llega y comienza a hablar de Jesucristo, diciendo que quién es él o quién era él, para evitar
que ellos también reciban la palabra y reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y comenzó a hablarles, y dice que mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre toda esta familia, sobre Cornelio y todos sus soldados y su familia, ahí donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Fue donde Pedro entendió que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que el Evangelio era también para los gentiles y para todo el mundo. Ahí se estaba cumpliendo delante de Pedro la palabra que Dios les dio, la ordenanza que Dios les dio: ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Entonces, ¿qué podemos entender de este mensaje? Que Dios no hace excepción de personas. El mensaje de salvación y de esperanza es para cada persona. No importa la raza, el color, la nación o como tú seas. Y podemos pensar que hay personas que piensan: no, yo he sido muy malo, muy pecador, para mí no hay esperanza, yo no tengo perdón de Dios. Déjame decirte que eso es una mentira del enemigo. Sí hay esperanza y sí hay perdón si tú te puedes arrepentir. Si tú le pides perdón a Dios con todo tu corazón, Dios te perdona y te renueva y te hace una nueva criatura. En 2 Corintios 5:17 dice que he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aquel que entrega su corazón a Cristo es completamente renovado. Nueva criatura es. Nueva criatura en Cristo Jesús. Nace de nuevo a una vida espiritual. A una vida donde usted va a experimentar el gozo y la presencia de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay una paz que usted pueda encontrar en la tierra comparable con la que Cristo nos da. Por eso es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar que es el momento en el cual tenemos que afirmarnos de Dios, los que conocemos a Dios, y entregar nuestro corazón a Cristo, los que aún todavía no lo conocemos. Mi esposa hablaba ayer de la salvación. Y es una urgencia de que cada uno de nosotros reconozcamos que es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Algunas personas pueden pensar que haciendo buenas obras, que pensando que hacemos bien, es suficiente para salvarnos, pero déjeme decirle que no. No es las obras las que nos van a salvar. Sí es bueno y es agradable delante de Dios que hagamos buenas obras, porque la Biblia nos menciona lo que leímos, ¿verdad? Que dice, el ángel le habló a Cornelio y le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían llegado hasta el cielo. Este hombre era un hombre generoso que hacía buenas obras y ayudaba a los pobres, a los necesitados. Pero eso no fue lo que lo salvó. También al principio dice tus oraciones y tus limonas. Primero dice tus oraciones. Entonces nosotros tenemos que clamar a Dios, que orar a Dios. No importa que estemos haciendo buenas obras de caridad, siendo buenas personas, no haciendo nada malo, no importa. Puede haber la persona más generosa, la persona más buena de la tierra, pero aún no es suficiente para que pueda recibir la salvación que Cristo vino a traernos a la tierra. Hay un patrón bien claro en Romanos 10, 9 y 10, capítulo 10, versículos 9 y 10, donde nos dice exactamente, bien claro, qué es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros para poder recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y mire, y yo me lo sé de memoria, pero luego le voy a leer, porque ahí nos habla bien claro de qué tenemos que hacer. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se lo voy a leer completito, los dos versículos de Romanos 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10.
Aquí lo tenemos. Mire, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso les decía, no hay obra, no hay persona bondadosa que piense o crea que con eso es suficiente para recibir su salvación. No. Es bueno delante de Dios, pero mientras no haga esta confesión de fe, mientras no crea que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, no puede ser salvo. Y tiene que confesarlo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En esta mañana, en esta hora, no importa la hora que tú mires el video, pero en esta hora vamos a hacer una oración para aquellos que quieren reconciliarse con Cristo o aquellos que por primera vez quieren recibir a Cristo o confesarlo como su Señor y Salvador, como nos dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo sé que Dios tiene un plan y propósito para cada vida, y el plan y propósito para esa vida es que todos vengamos al conocimiento de Dios y que lo recibamos como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde tú estás. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero te sientes que no estás listo para cuando Él venga, es momento de reconciliarnos con Él. Pero si no lo has recibido ninguna vez, entonces es momento de recibirlo, de confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y Salvador. Y si tú, hermano o hermana que nos estás acompañando, tienes una buena comunión con Dios, ayúdanos a interceder por las almas que aún no conocen. Ayúdanos a hacer esta oración de fe para que Dios toque las vidas de aquellos que no conocen de Dios o de aquellos que están distanciados de Dios o que se han desviado del camino de Dios. Acompáñenos en esta oración. Vamos a hacer primeramente la oración de fe por salvación. Esta oración es para todos aquellos que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Voy a pedirle a mi esposita que me acompañe también para hacer esta oración. Ella hablaba ayer también igualmente de la salvación que Cristo vino a traernos. Amén. Y en esta hora vamos a presentar a todos aquellos oyentes que no han recibido a Cristo, que no lo han confesado como su Señor y Salvador. Haga esta oración conmigo, después vamos a hacer la segunda oración, breves, por aquellos que se quieran reconciliar y al final por sanidad, por todos los enfermos. Si tú estás enfermo pero no tienes a Cristo en tu corazón, lo primero y lo más importante es tu salvación. Primero recíbelo como tu Señor y Salvador y Él se va a encargar de sanarte de esa enfermedad. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia, presentándote a cada oyente, Dios mío, que aún no te conoce. Padre, en el nombre de Jesús, toca sus vidas y sus corazones. Todos aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón, dígale estas palabras. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, pero que también has resucitado. Ahora yo creo en tu resurrección, yo creo en tu salvación. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te confieso como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Ahora haremos una oración por aquellos que se quieren reconciliar. Si tú ya conoces de Cristo,
pero te has apartado de Él. En este momento, repite estas palabras. Señor Jesús, reconozco que me he apartado de ti, que te he fallado. Pero en esta hora te pido perdón por mis pecados. Y quiero desde este día en adelante servirte y serte fiel. Ayúdame a lograrlo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por cada enfermo, si usted está enfermo, preséntese delante de Dios y preséntele su enfermedad. Esa enfermedad, preséntesela al Señor. Señor amado, en esta hora presentamos cada enfermedad, Dios mío, que cada oyente esté pasando en este momento. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús sanidad para sus cuerpos. Señor, en el nombre de Cristo, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, Señor, tú lo harías. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos sanidad para cada oyente. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, amados oyentes, si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, háganoslo saber para de esa manera orar por usted, seguir orando por usted para que Dios le guíe y le continúe ayudando en ese camino, en esa gloriosa aventura que usted ha comenzado. Y si se reconcilió con el Señor, igualmente, mándenos su nombre para orar y interceder por usted. Amén. No, nada más. Que Dios los bendiga. Nos despedimos de ustedes y ya este es el último día de la semana de los devocionales. Si Dios nos lo permite, estaremos aquí nuevamente el lunes, primeramente Dios. Amén, así es. Dios me les bendiga, que tengan un día bendecido, un fin de semana glorioso. Amén. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Amén.